Vamos en esta mañana, amados hermanos, a continuar en el estudio del libro de Mateo. Y la predicación de esta mañana tiene por título Los labradores malvados, que es el título que viene en la Escritura. Y vamos a continuar con ese confrontamiento que nuestro Señor Jesús está teniendo con los religiosos en el templo. Estamos en la explanada del templo cuando Jesús acaba de contar una parábola a los religiosos. Está rodeado de gente, están escuchando lo que el maestro les está enseñando. Les ha dicho que en parábola que hay dos jóvenes, dos hijos, a los que se les pidió que hicieran algo y uno dijo sí y no lo hizo y otro dijo no y terminó haciéndolo. Y Mateo 21:33, que es la escritura de donde partimos esta mañana, Jesús continúa. Parece ser que es un periodo donde Jesús, a través de 3 parábolas, les va a enseñar a estos religiosos la condición en la que se encuentran. Y Mateo 21:33, que es de donde nosotros partimos esta mañana, es la continuación de eso. Y dice: oíd otra parábola. El Señor Jesús, refiriéndose a todos los que le han preguntado la semana pasada, le preguntaron: ¿y con qué autoridad haces todo esto que haces? Y Él les ha dicho una parábola y ahorita les dice otra. Hubo un hombre, padre de familia, al cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42 dice que Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta extensión de escritura que esta mañana vamos a estudiar nos va a enseñar muchos principios, muchas cosas acerca de quién es Jesús, de lo que está sucediendo, y vamos a analizar qué está detrás de esta parábola, cuál es la enseñanza de esta parábola. Ubiquémonos en el momento en el que está sucediendo esto. Hemos venido estudiando ya por algunas semanas que Jesús ha entrado a Jerusalén, la gente lo ha aclamado como el Hijo de David. Él termina ese día, que parece ser ese lunes, en el templo, llega y ve lo que está sucediendo. Él dice la Escritura que volca las mesas, quita a los cambistas, no deja que nadie cruce, se va a Betania. En el camino de regreso busca en un árbol de higuera, un fruto no está, lo maldice, se seca, regresa al templo, hace unos milagros. Los fariseos, los escribas, los religiosos lo confrontan y le dicen: oye, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Qué haces? Y él entonces les hace otra pregunta: si ustedes me contestan, ¿qué es lo que hizo Juan? ¿Es de Dios? ¿Es de los hombres? Eso lo vimos algunas semanas atrás.
Y entonces les da una parábola de 2 hijos y ahora continúa con las parábolas. Y la gente lo está escuchando. Hay gente en la plaza del templo. Cuando vimos la imagen del dibujo del templo, vimos que era un lugar muy, muy amplio. Algunos teólogos dicen que pudo haber 10, 20 mil personas congregadas en algún momento en esa plaza, para que tengamos idea de lo grande que era. Aprendimos la semana pasada que Jesús caminaba por el templo enseñando el evangelio a las personas, dice Lucas. Y en ese momento los religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos los religiosos de Israel están ahí, lo están confrontando, y Jesús les va a enseñar a través de esta parábola la responsabilidad que ellos tienen y lo que han hecho. Están en el templo, están enfurecidos con la enseñanza que Él les está dando al pueblo, porque representa todo lo contrario a lo que ellos enseñaban, porque les demuestra que sus enseñanzas solamente eran externas y no algo interno, porque Él desenmascaró su hipocresía y su pretensión. Y entonces estudiamos la parábola. Me regreso a Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue. Ahora, esta escena de la parábola es algo muy común. Es como si dijeran aquí en Córdoba, hubo un hombre que sembró un cafetal, ¿cierto? Decimos, pues aquí hay mucho cafetal. O hubo un hombre que labró su tierra y puso un cañal. Dice, bueno, pues aquí hay mucha caña, aquí hay mucho café. Lo mismo en este tiempo, en este lugar, cuando Jesús se refiere a un padre de familia que siembra una viña, que prepara este lugar, dice, la gente inmediatamente se identifica. Es más, algunos de ellos pudieron haber hecho esto. Entonces la escena es muy común y va a utilizar algo conocido para explicar algo desconocido. Habla de plantar un viñedo. Un importante pilar de la sociedad agraria, el cultivo del viñedo, y sirve como ilustración para que nuestro Señor enseñe las áreas espirituales como siempre lo hizo. De hecho, la Escritura en Isaías 5:7 nos dice que hay similitud entre esta enseñanza de Mateo y lo que dice Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová, dice Isaías 5:7, de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y entonces podemos entender que de por sí se utilizaban estas parábolas para comparar, y lo que va a hacer Jesús aquí es traer a la vida de estos hombres y de los que escuchan una enseñanza profunda. Dice que hubo un hombre, padre de familia, eso es cierto, jefe, dueño de algún pedazo de tierra, que plantó una viña, dice que la cercó con un vallado, y los viñedos eran cercados con piedras o con, no sé si usted ha visto, tal vez en alguna revista o tal vez incluso hasta los conoce, hay algunos setos, algunas plantas que crecen, que son muy cerradas y que forman una valla natural. En algunas ocasiones para guardar el viñedo de animales o de personas que vinieran a robarse las uvas o a saquear las herramientas o cosas de esas, ellos levantaban un muro alrededor, o de piedra, o hacían una fosa, o ponían un seto, o utilizaban cactus. De alguna forma lo cuidaban y plantaban alrededor para protegerlo. Dice que cavó un lagar. El lagar traía la imagen, pero desafortunadamente no salió. En aquel entonces el lagar era una plancha, permítame utilizar esa expresión, ojalá me pueda entender, algo así como la plataforma en la que estoy parado, a donde se cavaba a cierta profundidad, se ponía la uva y se había trazado un canal para que cuando la gente pisara la uva, el jugo de la uva fuese por ese canal y cayera a otro lugar, un recipiente a donde ellos podían tomar ya el jugo de la uva como tal. Entonces,
A lo que voy es que es un lugar que se ha preparado, es un lugar que se le edificó una torre, y una torre tenía algunos propósitos como seguridad, refugio, almacenamiento. En una torre alguien podía ver y estar seguro de que nadie tratara de invadir, de que nadie tratara de entrar por donde no debía. Servía de refugio en problemas climatológicos, podría servir de almacenamiento para instrumentos, herramientas, pero el punto es demostrar que este lugar, este punto está siendo trabajado por este padre de familia. Tomó un espacio, le puso una valla, le puso un lagar, edificó una torre, preparó todo bien. No está al azar, a ver cómo sale, no, todo está bien, todo está planeado. Y como ese hombre dice aquí que no pudo cultivarlo él mismo, llegó a un trato con unas personas y le alquiló su viña. O yo no sé si usted alguna vez ha alquilado alguna casa, no que usted la rente para vivirla, sino se la rente a alguien más para que la viva. Dice que llegó a un acuerdo con ellos y les dijo, bueno, llegado su tiempo, ustedes me pagarán con el fruto que se produzca de esta viña. Era una viña bien preparada, adecuada, protegida. Lo tenían todo para hacerlo bien y el hombre se fue. Y dice el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y esa expresión, cuando se acercó el tiempo de los frutos, es que podemos ver que pasado el tiempo, él manda a recoger lo que le corresponde. Pudieron habérselo dado en moneda o en especie, llámese uvas, llámese vino, lo que sea. Él vino a reclamar lo suyo. Yo hace algunos años atrás tuve una experiencia de cuando mis padres fallecieron, me dejaron un pedazo ahí de tierra y tuve la brillante idea de rentarlo. Y yo no sé si alguien comparta esto conmigo, ¿verdad? Y a la persona a la que se la renté, después de unos meses fui a verlo y le dije, ¿sabes qué? Encontré un comprador y te voy a dar unos meses para que desocupes, porque lo vamos a vender. Es más, ya llegamos a un acuerdo esta persona y acordamos que te vamos a dar tanto tiempo para que tú estés tranquilo y lo desocupes. Pasado el tiempo, cumpliéndose la fecha, voy a verlo y ¡oh, sorpresa! No le miento, Dios sabe que no le miento. Arrancó hasta la taza del baño. Se llevó los cables de las paredes. Quitó la lámina, quitó las protecciones. No se llevó los ladrillos porque no le dio tiempo. No le miento. Cuando yo llegué a verlo, fue una sorpresa así de block, como Condorito, aquellos que sabemos quién fue Condorito, o quién era, para atrás, y me quedé así como que, no puede ser. Versículo 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Dice Marcos, que tiene otra perspectiva de la misma narración, Marcos capítulo 3, Marcos 12, versículos 3, 4 y 5. Mas ellos, es la misma, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Marcos narra el acontecimiento uno por uno. Mateo lo resume todo en un verso y dice que los golpearon, los mataron y los apedrearon. Increíble. ¿Qué hizo este hombre, dueño del viñedo, mal? No hizo nada. Él pedía lo que le correspondía. Me tocó escuchar el testimonio también de un hombre que dice que rentó un local comercial aquí en el centro de Córdoba y que cuando le pidieron el local, pues él dijo, está bien, se lo entrego. En tanto tiempo tuvieron ahí alguna situación, no acordaron bien los tiempos y terminó entregándolo a destiempo, a lo cual molestó mucho al dueño.
El dueño entró, hizo desmanes en el local, arrancó y tomó fotos y lo demandó y el hombre tuvo que salir del país y bueno, una serie de cosas que se dan con ciertas personas que de repente no respetan los tratos. Aquí vemos un grupo de hombres al que se le ha dado este viñedo rentado para que produzca y que con ese mismo fruto paguen. Y estos hombres malvados golpean, lastiman, matan a los enviados por este hombre que les ha rentado. Les había rentado su parcela para cultivarla y envió a sus siervos simplemente para recolectar lo que se le debía en virtud del arreglo hecho. A unos golpearon, a otros mataron. Increíble. Estos granjeros arrendatarios se habían hecho independientes, se habían llenado de odio por el dueño, se habían vuelto posesivos. Ellos querían todo, no querían darle nada a cambio. Ellos dijeron, no te vamos a dar nada y ponle como quieras y haz lo que quieras y envíanos los que quieras. ¿Conoce a alguien así? Pero el dueño era muy amable. Después de haber enviado al primero, yo no sé usted, pero después de haber enviado al primero, yo no sé, que regresara, patrón, me golpearon, me dijeron que no le iban a dar nada. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo que leemos es que ese hombre envió a otro, y luego envió a otro, y luego envió a otro, y luego envió a otro, y a unos golpearon, a otros maltrataron, a otros hasta mataron, y seguía enviando. Mateo 21:36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los mataron, los golpearon, no importaba quién enviara, era la misma acción. Esto nos indica algo generoso y misericordioso y paciencia de este dueño. Sigue enviando a estos siervos, siguen matándolos, siguen golpeándolos. Y aquí es a donde llega de manera extraña esta parábola, porque en lugar de parar de enviar, ahora Marcos dice que envía a su hijo. Marcos 12:6 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Eso mismo dice Mateo 21:37, que es la misma narración. Pero Mateo dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y dése cuenta que esta expresión, por último o finalmente, denota tristeza. Algo así como, bueno, no quedando otra cosa que hacer. Dijo, pues seguramente de mi hijo lo pensarán de otra forma. Yo creo que si va mi hijo en mi representación, tendrán cierto temor. Pero el versículo 38 y 39 de Mateo 21 dice que, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Asombroso. Ahora matan al hijo del dueño. Ahora, ¿se da cuenta que dice que sabían quién era? ¿Se dan cuenta que dice el hijo? Lo reconocen y saben a quién se están refiriendo. No hay misterio, ellos sabían exactamente quién era y planearon su asesinato. Fue premeditado y el resultado de una planeación cuidadosa, perversa, con pleno conocimiento de quién era. Lo pensaron para poder controlar todo. Es increíble. Ahora, imagínate la gente que está escuchando, está exactamente igual que usted, así de asombrados, escuchando la narración de Jesús. Saben que es una parábola, pero saben también que viene un punto espiritual en ello. La historia misma es cautivadora. Aún sin el aspecto de la parábola, sin la interpretación, nos cautivamos por la maldad de estos hombres, por la tristeza del padre, por la pérdida de sus siervos y de su hijo. Y decimos, ¿qué les pasa a estas personas? ¡Qué malvados!
¿Por qué hacen eso? Aún sin llegar al punto espiritual. Y de un modo tradicional, rabínico, Jesús los conduce y los hace concluir la historia ellos mismos al preguntarles en el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la suposición es que el dueño de la viña debe ser poderoso. Digo, cuando venga, seguramente al ver lo que han hecho, no viene solo. Viene con respaldo, viene con más gente. Debe tener fuerzas, recursos. ¿Qué va a hacer? Bueno, la gente seguramente ya en su pensamiento estaría furiosa con la terrible maldad y crueldad. Es bastante obvio lo que haría. Digo, si tú le preguntas a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué harías tú si te hacen esto, esto y eso? No, hombre, no se la acaban, decimos algunos, ¿no? No, hombre, a mí me hacen algo así, híjole. Si usted quiere saber qué hice yo, hablé con la persona y le dije, ¿qué haces? ¿Qué he hecho yo para que tú me hagas algo así? Y tuve que tomar la decisión en ese momento. ¿Me enojo, nos peleamos o perdono? Y perdoné. Y le dije, ok, pues ya, ¿cómo dicen? Que de lo perdido lo recuperado, ¿cómo es? Eso. Dije, está bien, pues ya, ¿sabes qué? Por favor, en este momento ya desocupa. Y lo que se pudo llevar, se lo llevó. Y lo demás, pues ya. ¿Que mi carne decía otra cosa? Sí. Sí. Que mi carne decía, hazle, dile, ve y trae. Y sí. Es bastante obvio lo que la gente haría. Y los líderes religiosos egoístas, con una sonrisa de felicidad seguramente y una palmadita en su propia espalda, están listos para dar su respuesta moralista y desfilar su justicia, y contestan en el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Les encanta oír cosas morales, sentirse furiosos con la injusticia y el mal. Esto alimenta su hipocresía. Eso es lo que ellos contestan. No, hombre, a esos, no, que los acabe por malvados. Dice Lucas 20:16, que también narra la historia con otras palabras. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron eso, dijeron, Dios nos libre. Cuando esas personas escucharon, gritaron, Dios, es como decir, pobrecito de ellos cuando venga el Señor. No, Dios nos libre a nosotros de estar en sus zapatos. Tal vez estaban tan atrapados en la historia que apenas eran capaces de imaginar qué haría con esa gente malvada. Y sintieron hasta misericordia por esas personas. Pobrecitos de ellos, y no se dieron cuenta de la verdadera interpretación de la parábola. Me regreso a Mateo 21:41. Le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y de la boca de ellos mismos se condenaron. Aprendemos dos cosas de este versículo. ¿Destruirá miserablemente a esos hombres malvados?
1, y arrendará su viña a otros granjeros que le dará los frutos a tiempo. 2, o sea, primero juicio y después reemplazo. Marca eso. De su propia cuenta concluyeron la ilustración. Los destruirá y les quitará y se los dará a otros. Y entonces Jesús en el versículo 42 les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta escritura que el Señor da cuando les dice de la piedra que han desechado, la toma del Salmo 118, 22. El Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús otra vez siendo sarcástico con ellos. ¿Cómo? O sea, ustedes los religiosos, ustedes los que saben, ¿no lo han leído? Ustedes que sobresalen en la ley, es una acusación. ¿Qué lo pasaron por alto? Ahora entendamos esto. Cuando los edificadores querían construir un edificio, necesitaban una piedra angular. En los cimientos se ponía una piedra que trazaba de donde partían para empezar a construir. Era una piedra especial que se buscaba, que tuviera las dimensiones, que se buscara, que tuviera lo que necesitaban para empezar a construir el edificio. El ángulo que ellos querían, una piedra que nos permitiera trazar este muro y trazar este otro en el ángulo que queremos. Era muy importante, la clave de los cimientos, el apoyo del techo. Se fija para los ángulos de los muros, dibuja las líneas con las que se mantiene la uniformidad del edificio. Y si la piedra angular es desechada, entonces en alguna parte del edificio entero estará mal. Así que esta piedra era cuidadosamente seleccionada para los edificios. Era una pieza clave. Por lo tanto, al buscarla, querían asegurarse que fuera perfecta. Y él dice que hubo una piedra que los constructores desecharon. Dijeron: no, esta no es la adecuada, esta no es la piedra correcta, no es perfecta, y la tiraron. Pero luego esa piedra que ellos desecharon se convirtió en la piedra angular. ¿Quién hizo eso? El Señor. Y es maravilloso a sus ojos. En otras palabras, Dios trae de regreso esa piedra que ellos desecharon y la pone en un lugar significativo. Mire lo que dice Pedro en el libro de Hechos. Ya el Señor Jesús ascendió y Juan y Pedro van al templo. Y en el capítulo 3 de Hechos, dice, usted lo ha leído, dice que cuando entran hay un cojo en la entrada que está pidiendo limosna y que Pedro y Juan se voltean y les dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y se levanta. Y entonces en el capítulo 4, versículo 10 y 12, sea notorio, está Pedro hablando, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. El que acaba de sanar hace un minuto atrás, un capítulo atrás. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro predica en la ciudad de Jerusalén, dirigiéndose a los líderes, al Sanedrín, al mismo grupo que Jesús está hablando en Mateo 21. Esa piedra que ustedes dijeron no sirve, es la piedra que es el ángulo, es la piedra angular de todo.
Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, a quienes ustedes rechazaron. Dios lo resucitó de los muertos y lo ha convertido en la cabeza de la esquina. No se podía decir más claramente. En otra ocasión, Pedro, ahora en su carta, en primera de Pedro 2, versículo 6, dice lo siguiente: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y vemos que Jesús les está diciendo, a ver, ¿qué no se han dado cuenta? ¿Qué no lo leyeron? ¿Qué lo pasaron por alto? La piedra angular, ustedes la desecharon. Les va a revelar a estos hombres, les está enseñando, y podemos ver que Pedro lo escribe ahí en Hechos, bueno, más bien lo comparte en Hechos y lo comparte en su carta, que Jesús es esa piedra. Pablo también en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, hace referencia a esto y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. La explicación de la parábola, amados, es que la piedra es el Hijo. Los constructores son los agrícolas, los agricultores. Así como los granjeros rechazaron al Hijo, así los constructores rechazaron la piedra. Si la piedra es Cristo, entonces los constructores representan a Israel y a sus líderes religiosos. Así los campesinos rechazaron al Hijo, que es Cristo, y así él usa la palabra de Dios para explicar la parábola. Y la acusación es muy poderosa. Así que Cristo es la roca, los agricultores, los líderes religiosos de Israel y todo el pueblo que lo siguió. Pero entonces, ¿quién es el jefe de familia? Dios Padre. Versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué es el viñedo? Es la esfera de la bendición de Dios, el reino de Dios. ¿Quiénes son los siervos que fueron enviados y asesinados y apedreados? Los profetas. ¿Qué parábola y qué explicación? ¿Cómo aquellos campesinos rechazaron al Hijo y lo mataron? Así rechazaron la piedra. Pero Dios levanta esa piedra nuevamente y la devolverá a la esquina. Esa es la explicación. Un enfoque profundo de parte de Jesús, diciendo que Dios es el dueño de la casa. Él plantó una viña, lo puso en un lugar de bendición, de salvación, representa un lugar de promesa, de alianza. Y lo que está diciendo es que se lo dio a estas personas para que fueran bendecidos, para que atesoraran, e hicieron mal uso de él. Quisieron robarle a Dios lo que no era de ellos. Nunca glorificaron su nombre, nunca dieron fruto de arrepentimiento. Y Dios envió a sus profetas uno a uno y los mataron. Usted que ha leído Hebreos, se acordará de Hebreos 11. Permítame leérselo. Hebreos 11:37 habla de aquellos hombres de fe y dice en el 37, algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, es decir, cortados con serrote, ¿no? Con serrucho, a la mitad. De hecho, estaba estudiando, hay un diálogo que se llama Diálogos de Justino Mártir con Trifo. Un diálogo a donde
del segundo ciclo, a donde se dice que a Isaías lo cortaron por mitad. Dice Hebreos 11 ahí, dice que muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y tú puedes leer la escritura y ver que a Jeremías lo arrojaron en un pozo, que rechazaron a Ezequiel, que a Amós tuvo que correr por su vida, que a Zacarías fue rechazado, apedreado. Y esa es la norma. Así trataban a los profetas de Dios. Y mire lo que el Señor Jesús les va a decir en unos capítulos más adelante, en Mateo 23, 31. Porque la acusación es fuerte hacia estos hombres. La acusación es: ustedes fueron puestos en este viñedo, se les puso en un lugar de privilegio, Dios es el dueño de esto, le ha enviado a sus profetas, les envió a profetas una y otra vez y los maltrataron y les hicieron muchas cosas. Ahora miren lo que les va a decir en el 23, 31. Y no pierda de vista, y recuerde que le dije que después de este momento Jesús se aleja. Jesús va a quitar la luz de Israel. Dice Mateo 23, 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, que es lo que hizo Pablo. O sea, Jesús les está diciendo: les voy a volver a enviar, y a unos van a matar, a otros van a crucificar. Dice la historia que a Pedro es muy probable que haya muerto crucificado. Pablo perseguía de ciudad en ciudad a los cristianos. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y esa es la norma: rechazar a los profetas, rechazar al Hijo y seguir rechazando. Y lo hicieron. Ahora, si usted puso atención, recuerde que le dije que ellos sabían quién era el Hijo. Cuando el dueño del viñedo manda a su Hijo, ellos lo reconocen. Y Cristo se distingue como el Hijo de Dios, enviado de Dios, diferente a los siervos, diferente a los profetas. No es un siervo como los que se han enviado antes. Él es el Hijo. Y ese es un reclamo de su deidad. Y tal vez esto le sirva para cuando alguien pregunte: ¿y cómo sabemos que Jesús es el Hijo? Bueno, aquí lo dice también. A Él le pertenece la herencia. Esa es la implicación. Este es el Hijo. Es una afirmación notable por parte de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Un reclamo por el cual lo querían matar. Este es el heredero. Ellos sabían quién era. Ellos sabían acerca de sus milagros. Habían escuchado sus palabras. Pero como lo dijimos la semana pasada, no querían reconocerlo. Más, lo querían matar, porque querían poseer el reino en sus propios términos. Querían llevar las cosas de Dios como ellos querían, no como Dios dice, no como Dios manda, sino acomodar las cosas a su conveniencia. Qué ceguera tan horrible, qué mal. Ellos sabían qué era lo que debían hacer, quién era Él, y no les importó. De hecho, cuando resucitó, si usted ha leído la Biblia, sabe que los sacerdotes fueron con el soldado que cuidaba la tumba de Jesús y lo sobornaron. ¿Usted ha leído esa parte? Para que mintiera acerca de la resurrección. Ellos sabían la verdad, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Como la gente de hoy. No por faltas de prueba, no por falta de credibilidad con respecto a Él. Lo querían muerto porque tenían miedo de perder el control, la posición, el poder.
Qué horrible. Y Jesús, ¿te das cuenta aquí que está parado delante de ellos y que Él sabe que lo van a matar? Y que Él sabe, envió a su Hijo y lo mataron. Pero me encanta porque Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy, yo la pongo. Por eso dice el versículo 39 que lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pero Jesús no huyó. Cuando Él les dice a sus discípulos, nos es necesario ir a Jerusalén, le dicen, no, pero ¿cómo? Él no. Dice, ay, no, mejor no vamos. Mejor nos vamos para otro lado. No, Él dijo, es necesario ir, vamos. Y está delante de ellos diciéndoles, y les envió a su Hijo y lo mataron. Él sabe que va a morir. Por eso Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. La palabra es clara. Es más, Jesús no murió dentro de la ciudad, lo llevaron fuera al monte de la calavera y allá lo crucificaron, afuera. Y se cumple. Es muy clara la parábola. Israel es el lugar de la bendición, de la salvación, el lugar donde Dios derramó su bondad, su misericordia, su gracia. Y cuando se fueron tras su pecado, su egoísmo, Dios envió a sus profetas, a quienes odiaron, despreciaron, asesinaron, y finalmente envió a su Hijo. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron fuera y lo mataron. Por eso el versículo 43 Jesús les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y se lo quitó? Y se los dio a alguien, a una nación que produzca frutos. ¿Qué frutos? Bueno, Mateo 3, versículo 7, Juan el Bautista dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso cuando alguien comete un pecado, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, amados. Cuando alguien, por ejemplo, te ofende, no se vale solamente que te diga, ay, ya no, ya perdóname, ya no, con esa actitud de altivez y de orgullo y de soberbia. Ya, olvídalo, ¿no? No. Cuando alguien se arrepiente de corazón, cuando alguien reconoce de corazón, tiene un cambio, hace algo diferente. Viene en su corazón un pesar y hay un fruto de arrepentimiento. Cambias. Porque los frutos de arrepentimiento son la demostración de la justicia que sale de una vida que se ha alejado del pecado. Y Jesús les dice a esos líderes de Israel, han perdido el derecho de estar en el lugar de bendición. Se volvió de Israel, se apartó de Israel como el pueblo de bendición. Y dice, lo daré a otra nación. Y les quita la bendición. ¿A qué otra nación? Bueno, primera de Pedro 2 dice que a esa nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Lo ha leído? De real sacerdocio. Creo que es la iglesia, creo que son los redimidos. Creo que somos tú y yo. Mire lo que dice Romanos 9. Romanos 9, versículo 10. Pablo escribe y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Tú dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Dios es soberano, amén, y Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere. Y dice Pablo, aquí escribe, dice, Rebeca concibió de nuestro padre Isaac, y antes de que nacieran los niños, que no habían hecho ni bien ni mal, Dios dijo, a ese amo y a este aborrezco. Y tú dices, ¿cómo? Sí, para que se cumpliese. Porque Dios es el que escoge. Dios es el que decidió. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios les dio el lugar de bendición, les dijo, ándele, ahí está. Y cuando ellos se volvieron rebeldes, egoístas y se fueron tras su pecado, entonces el Señor dijo, entonces se los quito, los hago a un lado, y hasta el día de hoy la nación de Israel está en stand-by. ¿Usted sabe lo que significa eso? Está en espera. ¿Alguna vez regresarán? Sí lo harán, porque Dios dice que sí, porque es una promesa de Él. Su día vendrá otra vez, porque Dios tiene una promesa que cumplir con ellos. Sí, pasará, pero por el momento están apartados. Y Dios ha extendido su misericordia a todas las otras naciones, a donde estamos tú y yo incluidos. Ahí mismo en Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay una parte que dice, no todo Israel es Israel. Para entrar los gentiles, tú y yo. Lo que fue dado a ellos por su rebelión, por su necedad, por su pecado, llegó el día en el que el Señor Jesús dijo, ok, entonces no lo quieren, se lo vamos a dar a otro que sí produzca fruto. ¿Entiende? Y a ellos los tienen en espera. ¿Qué nos enseña a ti y a mí? Otra vez, que con Dios no se juega, amados. Que Dios es paciente y que Dios ha mandado a uno y ha mandado a otro y ha mandado a otro. Pero si tú sigues jugando con el Señor, llegará el momento donde Dios diga, hasta aquí, no más. Y le quitó a Israel. Y dice ahí mismo en Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Somos una nación a la que Dios nos ha dado su bendición. Y cuando hablo como nación, hablo como hermanos en Cristo, no solamente como mexicanos. Bendito sea Él, que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y está pidiendo que haya fruto de justicia, que creamos en el Señor. Somos ese nuevo canal por medio del cual Dios puede traer el evangelio de salvación a un mundo que tanto lo necesita. Continuamos con Mateo 21:44. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y te voy a decir algo, mi hermano, es mejor que caigamos sobre la roca y seamos quebrantados a que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Es mejor que tú te rindas al Señor y el Señor trate contigo a que Él diga, se acabó tu tiempo,
y te desmenuce. Hay una escritura paralela a esto que nos muestra allá en Daniel 2. Acompáñame allá, Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra cortada sin manos es Cristo, que viene y trae juicio. Una piedra que aplasta, que desmorona, es un juez. Me regreso a Mateo 21, 45, ya estamos por terminar. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. No había ninguna duda, aquí dice que ellos entendieron, sabían que eran ellos. Ellos sabían que eran los hijos que dijeron una parábola antes, sí iremos, y nunca fueron. Ellos sabían que se refería a ellos en este momento, que mataron a los profetas y que trataron de acaparar la viña y que matarían al hijo. Sabía que hablaban de ellos. ¿Trajo un avivamiento? ¿Volvieron sus corazones hacia Cristo? No. Dice el versículo 46 de Mateo 21, pero al buscar cómo echarle mano, o sea, no les importó lo que dijeron, no importa lo que está diciendo. Es más, vamos a callarlo, vamos a matarlo, vamos a prenderlo. Dice, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Así como Herodes Antipas, que tenía miedo a Juan, porque la gente pensaba que era profeta. Estos cobardes también tenían miedo al pueblo y no lo detuvieron en ese momento. Por eso buscaron la forma de hacerlo y lo encontraron a través de Judas. El Sanedrín quería que Jesús muriera, pero tenían miedo. Acaban de escuchar la verdad sobre ellos mismos, pero no les importa. Ellos saben que este es el Hijo de Dios, pero tampoco les preocupa. ¿Y qué aprendemos de todo esto, amados? Aprendemos muchas cosas. Jesús es el Hijo. Aprendemos que Él sabe que Él es el Hijo de la parábola y que va a morir y no huye. Él va. Sabía lo que venía. Sabemos que Él es la piedra que desecharon. Les dijo en su cara y nunca trató de evitarlo. Aprendemos de la paciencia del Señor al mandar y al mandar y al mandar el mensaje. Aprendemos que Él es determinante del destino del hombre, porque lo que haces con Jesucristo determinará tu eternidad. ¿Qué aprendemos acerca de los hombres? Que tienen un gran privilegio, la revelación de Dios, la Escritura, un mundo de bendición, que tienen el Evangelio, pero que muchos lo rechazan. Aprendemos no solo sobre el gran privilegio de los hombres, sino su gran responsabilidad. El viñedo, en cierto modo, en cierto sentido, es nuestro y Dios nos ha puesto en ese lugar a donde podemos responderle, a donde podemos nosotros dar fruto. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Señor va a enviar a sus siervos para comprobar que estamos manejando las cosas, que estamos atendiendo. Así que hay una responsabilidad, hermanos. Y luego aprendemos del rechazo de algunos, obstinado y voluntarioso de los hombres por Cristo, que no quieren nada.
Y aprendemos que serán juzgados por ese rechazo. Así que atesoremos en nuestro corazón su palabra y vivamos conforme a lo que Él quiere. Amén. Oremos. Amado Padre, queremos darte gracias porque nos enseñas a través de tu palabra las grandes verdades que hay en ella. Oramos como tu pueblo, como tu iglesia, pidiendo, Señor, como dice Pedro, que el juicio comience por tu casa. Oramos porque traigas a nuestras vidas esa confrontación de nuestro corazón ante tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos ser confrontados y podamos, Señor, ser llevados al momento de nuestra vida donde tengamos que entregar, Señor, rendir esas cuentas, Señor. A donde en nuestra conciencia nosotros nos podamos dar cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Pedimos, Padre, que en nuestro corazón haya un deseo genuino, profundo, real, de caminar en obediencia, de no tomar a la ligera, Señor, la relación que podamos tener contigo. Ayúdanos a vivir correctamente. Ayúdanos a caminar, Señor, como tú mandas, en obediencia a ti, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestro ser a ti, Padre amado. Pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto abundante, fruto que glorifique tu nombre. Oramos, Señor, pidiendo que nos guíes a través de ella, nos ayudes, Señor, nos redarguyas, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido obstinados y necios, Señor, y desobedientes, rebeldes. Nadie podrá decir, Señor, que no sabía. Hemos escuchado tu palabra y hemos, Señor, sido expuestos a ella, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia. Gracias por tu perdón, por la oportunidad una vez más, Señor, al estar en tu presencia, de poder ponernos a cuentas contigo. A ti sea la gloria, la honra, el reconocimiento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queremos recibir al Hijo, Señor, con alegría, con fruto, con gozo. Queremos recibir el mensaje que tú nos mandas y entregar cuentas correctas a ti. No ser rebeldes, no ser, Señor, necios,